Saludos cordiales, mi nombre es Geomari Salas Pereira y hoy vamos a hablar sobre las personas y los bienes en el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan las relaciones de carácter privado en las que intervienen elementos internacionales. Esto incluye casos en los que participan personas de diferentes nacionalidades, bienes ubicados en distintos países o sucesiones que afectan a varias jurisdicciones. Su objetivo principal es determinar cuál es la ley aplicable y la jurisdicción competente en situaciones que presenten conflicto de leyes. Permite entonces resolver disputas de manera ordenada y equitativa en este contexto. La regulación sobre las personas y bienes en derecho internacional privado busca brindar seguridad jurídica y proteger los derechos en situaciones transnacionales. El concepto de personas en derecho internacional privado abarca tanto personas naturales, los individuos, como personas jurídicas, es decir, empresas u organizaciones. Este aspecto se centra en cómo los diferentes sistemas legales tratan los derechos, los deberes y las capacidades de las personas cuando se encuentran en contextos internacionales. El derecho internacional privado regula cuestiones esenciales para las personas, como el estado civil, la capacidad jurídica y la nacionalidad. La nacionalidad y el domicilio juegan un papel clave en la determinación de la ley aplicable, pero los países tienen diferentes reglas para decidir cuál de estos factores prevalece. Por ejemplo, el domicilio o la residencia habitual es el lugar donde una persona tiene su vivienda estable, y en ciertos países se prefiere como criterio para resolver conflictos de leyes. La nacionalidad y el domicilio son los principales puntos de conexión en el derecho internacional privado para determinar la ley aplicable a las personas. La nacionalidad es el vínculo legal entre una persona y un Estado y generalmente determina qué leyes personales le son aplicables, como en temas de matrimonio o de sucesión. Por otro lado, el domicilio o la residencia habitual es el lugar donde una persona tiene su vivienda estable y en ciertos países se prefiere como criterio para resolver conflictos de leyes. El derecho internacional privado busca garantizar que los derechos adquiridos por los nacionales en el extranjero y los derechos de los extranjeros en territorio nacional estén protegidos. Por ejemplo, en temas de matrimonio o sucesión, el derecho internacional privado evita que existan conflictos de leyes que puedan vulnerar los derechos fundamentales, permitiendo a las personas resolver conflictos jurídicos que se presentan al encontrarse en diferentes jurisdicciones y, obviamente, con diferentes nacionalidades. Los bienes se dividen en muebles e inmuebles, y esta clasificación influye en la determinación de la ley aplicable. Los bienes inmuebles son aquellos que están físicamente arraigados a un lugar, por ejemplo, una vivienda, mientras que los bienes muebles son aquellos que pueden ser transportados de un lugar a otro, como por ejemplo joyas o dinero. Lex res citae es el principio que plantea que los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar en el que están situados. Esta regla simplifica la determinación de la ley aplicable a los bienes inmuebles, ya que solo se necesita saber dónde se encuentra este bien para saber qué ley se le va a aplicar. Sin embargo, este principio plantea problemas cuando el inmueble se encuentra en una zona fronteriza, bajo varias jurisdicciones. En estos casos, la solución tradicional es aplicar la ley de cada estado para la parte del inmueble que se encuentra en el territorio. Aunque existen propuestas para simplificar el proceso aplicando una sola ley cuando el bien se considere una unidad. En algunos sistemas legales, los bienes muebles siguen la ley del propietario, conocida como movilla secudir personam. Esto significa que, a diferencia de los inmuebles, los muebles están sujetos a la ley personal del propietario, lo cual permite simplificar su administración y disposición. Este criterio es utilizado sobre todo en sistemas donde se busca que la ley aplicable a los bienes muebles esté alineada a la ley aplicable al titular. En el caso de sucesión internacional, el sistema de unidad considera que toda la sucesión de una persona debe estar registrada por una única ley, que suele ser la ley de nacionalidad o del último domicilio del causante. El objetivo es simplificar el proceso sucesorio, permitiendo que una sola ley normativa determine cómo se repartirán los bienes sin importar dónde se encuentren. Por otro lado, en el sistema de fraccionamiento se aplican las diferentes leyes en función de la ubicación de los bienes. Los inmuebles se rigen por la ley del país en el que están situados, mientras que los muebles pueden estar sujetos a la ley personal del causante. Este sistema implica aplicar múltiples leyes a una misma sucesión, lo cual puede generar complicaciones y costos adicionales en el proceso. En las sucesiones internacionales existen desafíos de los sistemas de unidad o de fraccionamiento. Ambos sistemas presentan ventajas y desventajas.
El sistema de unidad simplifica el proceso aplicando una sola ley, pero puede no respetar las leyes locales de cada bien. En cambio, el sistema de fraccionamiento respeta las leyes locales, pero puede resultar complejo y llevar a soluciones contradictorias. Un caso práctico podría ser el de una persona que fallece en un país distinto al de su nacionalidad, con bienes en varias jurisdicciones. La aplicación de diferentes leyes puede derivar de soluciones en ocasiones opuestas, especialmente cuando las leyes de ciertos países son incompatibles, en temas como la distribución de bienes o el reconocimiento de sus herederos. Para armonizar estos conflictos existen esfuerzos internacionales para simplificar y unificar criterios. La Convención de La Haya de 1989 sobre sucesiones y el Convenio Brasilia de 1972 son ejemplos de intentos de uniformar la ley aplicable a las sucesiones internacionales, aunque su aplicación es limitada debido a las variaciones en los sistemas legales. El derecho internacional privado cumple un papel preponderante en la regulación de las relaciones de personas y bienes cuando hay conflicto de leyes, permitiendo una resolución ordenada y equitativa de disputas en contextos internacionales. Para mejorar la eficiencia del derecho internacional privado, es deseable avanzar en la armonización de los principios y normas de conflicto. Este enfoque facilita la libre circulación de personas y bienes y garantiza la seguridad jurídica y simplifica los procedimientos de sucesión, brindando estabilidad y previsibilidad en el ámbito del derecho internacional privado. En este mundo actual, cada vez más conectado, es importante considerar minimizar las trabas que generan los movimientos de personas de un lugar a otro y de la adquisición respectiva de sus bienes, tomando en cuenta el derecho civil de cada país para enriquecer el derecho internacional privado y conseguir unificar criterios ante las distintas situaciones que puedan presentarse.